que esto nosotros lo tenemos archivisto desde toda la vida y el hombre ha utilizado el cáñamo este. ¿O no? Claro, el ser humano es posterior al cáñamo, por empezar. Por ejemplo. Es posterior. Sí. Ahora, cuando empieza el uso, esto por ejemplo es un ejemplo de una antorcha que se impregnaba con brea. Ajá. Y así se bajaba en las expediciones marítimas, se bajaba, se Claro. prendía y así recorrían las islas o los primeros lugares. Los primeros troncos que se ataron para poder salir a navegar, los ataron con las esto. velas, las cuerdas, Claro. todas las estopas, las ranuras. Los cueros en los pies y atarlos ¿con qué los ataban? Bueno, en el Imperio Romano sus zapatos eran de cáñamo, todo era Claro, cáñamo, claro. y las telas, las vestimentas, todo lo que no se vestía principalmente así en seda, que era para los ricos, digamos. Sí, sí. La vestimenta más común era la de hilado de cáñamo. Y todo el gran desarrollo textil del 1700 europeo, el gran desarrollo textil era en base a cáñamo, que no lo llamaban cannabis, porque para ellos cannabis era otra cosa, pero era cáñamo, era el gran, los lienzos de cáñamo, era lo que llenaba las embarcaciones, digamos, porque la gente se vestía con estas telas. Claro. Al punto, nosotros tenemos algunas películas hechas que se muestran aquí en el museíto, que explican, el que no cultivaba, no tenía una parcela de cáñamo cultivada, era sancionado por el rey, porque todos tenían que producir cáñamo. Era así, y esto se encendía con brea, y esto conformaba nuestra vida, y nos vestíamos con telas de cáñamo, y cruzábamos los océanos con las cuerdas y todos los amarres hechos de cáñamo. Y hay construcciones de miles de años. Esto, por ejemplo, mirá, esto es un ejemplo, ¿no? Pero esto es un ladrillo hecho con cáñamo. Uh-huh. Mira, y barro. Cal. Y cal. Con cal. Fibra, con fibra. Y esto es eterno. Y hay construcciones que se van encontrando que tienen miles de años. Uh-huh. Que a esto le sumaban, por supuesto, sangre, semen y cuanta cosa hubiera a la fibra para darle solidez, pero han perdurado miles de años, ¿no? ¿Qué construcción y hoy, que nosotras conocemos puede llegar a estar hecho con este tipo de ladrillo? ¿Tenéis idea? Bueno, hay que haya perdurado. En la India, en Nepal, hay una construcción que ahora se me fue el nombre, pero son construcciones muy, muy grandes que tienen cáñamo en sus adobes, digamos. Sí, sí. En sus adobes. Y hay empresas modernas que están haciendo ladrillos de cáñamo hoy, que ya hay casas que en Argentina no sé, pero en España, por ejemplo, hay casas hechas se llama hemp concrete, creo. Y esto es bioconstrucción. Esto pasan los años y no dejan residuos, no dejan nada. Papel. Los egipcios. Los egipcios tenían todos sus papiros, eran a partir de... Los papeles eran, en un momento se hacían de la fibra de cáñamo. Los chinos que tenían esas fábricas de papel que eran increíbles, que competían tanto. Bueno, los chinos son admirables en todo sentido, ¿no? Pero son los únicos, además, que cuando hace 50 o 70 años empezaron las prohibiciones de cannabis, entre el 30 y el 50, son los únicos que no acataron la prohibición de seguir haciendo telas. Entonces hoy mismo tienen las mejores industrias, maquinarias, las mejores maquinarias para hacer textiles. No hay quien les pueda competir hoy en la fibra de cáñamo para textil. Son increíbles. Y hay historias hasta que la primera constitución fue de papel de cáñamo, ¿no? ¿Y eso que tenés ahí qué es? Esto es con lo que se hace, esto sale del tallo, es con lo que se hace los ladrillos. Serían como los desechos.
Bueno, cada uno destina su cultivo, porque los cultivos hay cultivos que se usan para flor, Sí. que son más espaciados y Ajá. con determinadas variedades de Sí. semillas que son para flor. Entonces tienen que tener su espacio para que la planta se expanda y pueda formar los cogollos, que es donde se concentra ese poder medicinal tan interesante. Pero hay otras producciones donde las plantas se ponen muy, 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 muy juntitas para que sean altas, delgadas, Sí. muy juntitas y no les interesa la flor. De ahí es donde salen las producciones para este tipo de, o para hacer papel o ladrillo, O para hacer textiles, tela, para hacer la fibra. para la fibra. Claro. Argentina en este momento yo creo que va a tener un gran estímulo para esa producción. La producción agrícola Ajá. para desarrollar nuevos productos de innovación. Y los textiles de cáñamo, por ahí hay alguno, los textiles de cáñamo formaban antes parte de, ¿cómo se llama lo que se le da? La dote que se le daba cuando se casaban. Cuando se casaban, parte de la dote eran los De textiles ajuar. de ajuar. Sí. Eran los textiles que heredaban a lo mejor de los abuelos, Ajá. porque eran telas increíbles, Claro. ¿no? Y que duraban. Duraban todo, Sí, duraban claro, para siempre, claro. eran muy valiosas en sí y bueno, indestructibles, frescas en verano, calientes en invierno, es una fibra maravillosa. Además que limpia el piso, limpia el suelo, limpia la tierra, ¿no? Absorbe metales pesados, es una planta. Ay, no me digas, Es también una eso. planta que ambientalmente muy muy buena. Puede vivir con muy poca agua. Sí, es una planta que tiene todo. Por eso decimos, una vez que te miras con cannabis no hay marcha atrás. Inclusive Henry Ford, o fíjate, Henry Ford hizo un auto completamente de cáñamo. Completamente de cáñamo. Vos podés hacer objetos, hay anteojos, hay líneas de anteojos famosísimos que Sí. son de cáñamo. Hay tipo plásticos que son de cáñamo. Y además no es tan contaminante por ahí como el plástico. Claro, claro. Por eso es increíble que los intereses de unos pocos hayan frenado tanto, Ajá. ¿no? Que hayan frenado algo que, si bien científicamente, por ejemplo, no se conocía, a nivel medicinal no se conocía qué era lo que hacía bien, sabían por miles de años que hacía bien. Que hacía bien. Claro. Claro. Y la industria farmacéutica. Sí, ahí también Dijo que estuvo un no. poco la cuchara de la religiosidad, ¿no? Es decir, como que el único confort es tu rezo, y tu vínculo con Dios y lo otro no. También por eso Sí. fue muy sancionado todas las costumbres y creencias de los pueblos originarios. Ellos también tenían plantas que los comunicaban con los dioses. Bueno, yo soy muy defensora de los rituales. Ujú. Para mí esa forma de droga me parece súper interesante. Mirá, Sí, Sí. las que te llevan en comunidad a otro estado y ves de otra manera, percibís y descubrís otras de cosas. esa forma. Y creo que seríamos más felices si nuestras sociedades mantuvieran rituales comunitarios. Nos ayudaría. Pero bueno, hoy están como mal vistos o Sancionados. sancionados, Sí. pero no solo los seres Desprestigiados humanos, frente a eso, claro. los animales también hacen rituales con plantas alucinógenas y... No me digas. Sí, los monos también los hacen y encuentran sus momentos. Yo me acuerdo, y- ¿vos te acordás de una película que se llamaba... Bueno, eran en África, florecía un árbol enorme, bellísimo, y los frutos tenían mucho azúcar, entonces pasaban al alcohol. Ah, Entonces fermentaban. todos los animales en esa época del año se acercaban a comer. ¿No te acordás de esa No película? me acuerdo, Ay, maravilloso. pero bueno, ¿Cómo casos era? de esos en la Bueno, naturaleza. entonces te daba risa cómo se comportaba el elefante, la jirafa, y estaban todos juntos. Y comían los felinos junto con los monos, y los monos se abrazaban y parecían humanos. No No me acuerdo acuerdo, cómo se pero- llamaba la película. Pero bueno, pero es así en el mundo silvestre, es así.
Porque desde cuándo los animales no van a consumir una planta fermentada, o lo que vos comentás de los hongos, que para Sí. nosotros es una novedad, pero es un planeta que viene desde cuándo, y ¿Sí? todo eso ya se conoce. Somos nosotros terriblemente ignorantes y nos creemos, wow, súper. Sí, sí, sí. Y nos cuesta mucho ver. Y prejuiciosos y sancionadores. Sí. Sí, en general por intereses de muy poquitos. El mundo se está manejando así, me parece. Con Pero hay intereses que de muy ir, poquitos. claro, hay que ir contra eso y Hay que ganarles la batalla, ¿no, Brenda? sí, o encontrar el camino de comunicar Claro, Y- de informar. y no tener miedo al placer, porque parece que si sentís placer, No bueno, está qué bien. sé yo, no está bien, y que parece que sos más serios si sufrís, y es un mundo muy raro, Claro, claro, es cierto. ¿no? Parece que son más serios si sufrís. Sos más serios si Sí, sufrís, ¿viste? Si te está haces instalado. frenar por las cosas que Sí. estás comprometido. Sí, sí. Y bueno, Sí. qué sé yo. Que tenés acidez de la angustia que te da la realidad. Eso es mucho mejor que a que te fumes un porro, una cosa así. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, hablando de eso, hoy en los geriátricos, por ejemplo, Sí. sí se está usando mucho, no el tema del porro, pero sí la vaporización. La vaporización de cannabis es extraordinaria. Ay, no me digas. Sí, sí, por eso. Hay mucho por recorrer. Y mucho por Es decir, aceptar. que ponen en una especie de vaporizador. vaporizadores, Sí. vaporizadores que se inhalan, entonces no consumís los otros componentes, no es humo ni son los otros componentes a lo mejor del papel y de todo Sí. lo que significa fumar Sí. el cigarrillo, de Sí. cualquier cigarrillo Sí. hablo, ¿no? Pero las inhalaciones en geriatría están funcionando excelentemente bien. Mirá, qué bueno. O en pacientes terminales, ¿viste? Sí, Así que sí, hay un mundo. sí. Te voy a contar Dale, a lo mejor no te interesa, pero yo lo cuento porque a mí me impactó cuando yo recién empezaba con cannabis, fui a una charla en Chile Sí, y sube a un escenario, además de subir personas que estaban en los últimos días de su vida, ujú, porque estaban muriendo y estaban contando sus experiencias de cómo los ayudaba cannabis, subió una persona que tenía más o menos 85 años, vestido de negro, con un tipo frac negro y un pañuelo rojo, ¿no? Entonces empieza a hablar y a contar su vida un poco, qué sé yo, así en un escenario, y él de repente saca del bolsillo ese pañuelo rojo y empieza a hacer malabares. sí. Y entonces dice, a mí cannabis me devuelve por momentos lo que fue mi vida, porque él con Parkinson ya no podía hacer magia, Claro, él era mago de profesión. claro. Entonces había perdido en esos últimos años su vida, lo que a él le daba felicidad. Y había descubierto que por ratos sus manos, él podía controlar sus manos. Por momentos su Parkinson se detenía y él podía hacer lo que le daba felicidad. Y a mí eso fue, creo que una de las charlas que más me... Te conmovió, Sí, te llegó. sí, me dio como una llave para decir, esta puerta la quiero seguir abriendo y vamos por ahí. Maravilloso. Qué lindo. Ay, Brenda, qué hermosa Sí, conversación. sí.